Muy buenos días, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Estamos en la sesión número 10 de las clases de historia. Eh, el contenido, o el objetivo más bien dicho de esta clase es identificar los problemas del aprendizaje político en torno al periodo de los ensayos constitucionales. A ver, cuando hablamos de de ensayos constitucionales, hablamos de uno de los primeros periodos de la etapa de Chile después de la independencia. Recuerden que durante las clases anteriores, para hacer rápidamente un recordatorio, nosotros estuvimos hablando acerca de la independencia latinoamericana y sobre todo de la independencia de Chile, que en realidad no escapa a lo que fue la independencia en otros países latinoamericanos. Y esta independencia en América también tuvieron que verse involucrada en algunos debates, en algunos problemas que tuvieron que enfrentar todos los países, incluyendo Chile, en este periodo de emancipación. Y uno de estos primeros problemas fue el quiebre entre los centralistas y los federalistas, que ya vamos a hacer alusión a eso porque lo vimos en clase anterior y también está en una guía de trabajo que yo les mandé. El proyecto bolivariano, también hablamos de eso, el conflicto entre las nuevas naciones, principalmente por verse involucrado en conflictos territoriales, ¿cierto? Porque los límites no estaban muy claros después de la independencia. Un ejemplo claro de esto es la Guerra del Pacífico, cómo cambia Chile en el norte, entre Antofagasta y Arica, y cómo cambia en el sur también con la pérdida de la Patagonia. La intervención extranjera también fue un problema que tuvo que enfrentar Chile por, digamos, la guerra que enfrentó contra España en 1864, incluso con un bombardeo a Valparaíso, y también por el dominio y el monopolio que tenían los ingleses en las salitreras en el norte del país. ¿Ya? También hablamos de las diferencias étnicas y culturales como la esclavitud que terminó acabándose incluso a finales del siglo XIX, principios del siglo XX en Brasil, y cómo se dio acá también en la Araucanía con los mapuches. Y también les mandé una guía, la cual vamos a revisar de inmediato, ¿ya? Rápidamente. Aparecen los contenidos que nosotros abordamos en la clase y luego nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre unitarismo y federalismo? La principal diferencia entonces es que el unitarismo quería un país centralizado donde todas las leyes se crearan en el centro y en realidad es lo que nosotros tenemos hasta la actualidad. ¿No? Somos un país unitario, está en la constitución. Las leyes y las reglas son para todo el país las mismas. ¿Ya? Tenemos un solo presidente, si bien estamos divididos en regiones, todas las regiones están, digamos, gobernadas por un centro. ¿Ya? Los intendentes regionales tienen que entonces gobernar en nombre del presidente de la República. ¿Ya? Obviamente tienen ciertas libertades para hacerlo, pero no pueden pasar a llevar ni la constitución ni las leyes que son emanadas desde el centro. En cambio, el federalismo propone un país dividido en provincias, ¿cierto? O en regiones, pero que estas regiones o provincias tengan total libertad e independencia del centro. ¿Ya? ¿Qué te parece la idea de Simón Bolívar? ¿Sería factible en la actualidad? Recordemos que Simón Bolívar pretendía unir a Latinoamérica en lo que él llamaba una gran Colombia y lo logró hacer durante un tiempo, lo que no prosperó después por las divisiones culturales eh, y digamos los mismos territorios al final decidieron separarse de esta gran Colombia. ¿Consideras que los problemas enfrentados en América durante el siglo XIX en su proceso de independencia prevalecen hasta el día de hoy? Bueno, es una opinión bastante personal que ustedes tendrían que haber desarrollado ahí en esta guía. Recuerden que las guías no están siendo evaluadas por el momento, pero de todas formas es bueno que me las hagan llegar. Si bien ahora comenzamos con las clases online, de todas formas igual se puede poner al día para enviármela y así yo ver cuál ha sido su desempeño en estas clases consultivas, ¿cierto? Que vamos a tener más adelante, ¿ya? Bueno, para volver entonces a la clase de hoy, recuerden que vamos a hablar sobre el periodo de ensayos constitucionales. Antes de eso, hay ciertas preguntas que tenemos que desarrollar. Por ejemplo, ¿qué es una constitución? Ya me imagino que ustedes ya lo abordaron esto, porque se ve incluso en la básica, en quinto, sexto básico, y ya se está abordando lo que es una constitución, que es un libro donde están contempladas las principales leyes de una nación y donde se establece cómo va a ser la nación. ¿Ya?
¿Por qué se hace necesaria una constitución? Bueno, para ordenar el país principalmente, ¿cierto? Para establecer qué organización vamos a tener. Y luego de la independencia, ¿habrá sido fácil o difícil ponerse de acuerdo en la creación de una constitución? Bueno, eso lo vamos a ir viendo ahora. ¿Por qué se caracterizó este periodo? Llamado ensayos constitucionales, también algunos lo denominan como organización de la república o también como anarquía, periodo de anarquía. ¿Ya? Fíjese usted. Se caracteriza por la búsqueda de una nueva institucionalidad política, tratar de decir cuál era la forma más apropiada de dirigir el Estado. Por eso algunos querían un Estado federal y otros un Estado unitario. Eso lo habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto? Por una inestabilidad política, por los distintos bandos que existían. Ya vamos a hablar de cuáles eran los bandos, ¿ya? Los liberales y los conservadores principalmente, pero estos se dividían en otros bandos más pequeños como los federalistas, como los higuinistas, los pipiolos, los pelucones, etcétera, que vamos a abordar también más adelante. Pero ya tenemos dos características. No se ponían de acuerdo en la institucionalidad para ver de qué forma se va a dirigir el Estado, ni tampoco se ponían de acuerdo los diversos bandos políticos. ¿Ya? Imagínense ahora los políticos no se ponen de acuerdo de repente en el Congreso para aprobar las leyes. Imagínense en esta época donde recién se estaba creando todo y donde había muchas miradas distintas sobre la política de un país. Fue muy muy difícil. De hecho, Edwards, Alberto Edwards, en 1928 escribe que, refiriéndose al periodo, fue por lo general intermitente, inestable y anárquico. En realidad fue solo el tiempo de nuestros gobiernos sin forma. ¿Ya? Se vivió pues la anarquía, la desorganización social y la política se presentaba día a día con caracteres alarmantes. Por lo tanto, Edwards tenía una visión bastante negra, ¿cierto? Bastante mala de lo que fue el periodo de organización o de ensayos constitucionales. Recuerden que fue el periodo que le sigue posteriormente a la independencia. ¿Ya? Inmediatamente después de la independencia viene el periodo de ensayos constitucionales. Se atribuye al caudillismo y a la crisis política, económica post-independencia. Bueno, respecto a lo económico, según Edwards, ¿cierto? Después de la independencia nosotros trajimos con el gobierno y con los gobiernos, porque hubo una cantidad de gobiernos que ustedes no se imaginan después de la independencia, una crisis económica bastante importante, ya que los gastos del ejército después de la independencia fue un problema que fue difícil, digamos, salvar. Hubo cosechas perdidas también de la independencia e incluso el empréstito de Londres va a ser el primer préstamo internacional o la primera deuda internacional que nosotros le vamos a pedir a Inglaterra. ¿Ya? Desde este tiempo Chile ya estaba endeudado, imagínense ustedes. Ya estábamos pidiendo préstamos para poder salir de los gastos de la guerra de la independencia. ¿Qué elementos de continuidad existen entre el periodo antes de la independencia y después de la independencia? Es decir, en el periodo de ensayos constitucionales que nosotros estamos hablando, ¿ya? En general constituyen ámbitos económicos y sociales. Se mantiene, por ejemplo, la estructura económica coloniales como el inquilinaje y la hacienda basado en la agricultura. El inquilinaje y la hacienda son estructuras económicas donde se le daba mucha importancia al campo, y ahí donde habían, digamos, un hacendero, un hacendado que era como el patrón de fondo, y donde habían inquilinos que eran los que les trabajaban a estos patrones, ¿cierto? Por una vivienda, generalmente por comida, ¿ya? De hecho, incluso ni siquiera se les pagaba en dinero. Por una dependencia económica también se caracteriza el periodo antes de la independencia y después de la independencia se sigue manteniendo entonces esta dependencia económica a otras potencias más grandes. Y el legado cultural español, obviamente, fuimos gobernados por españoles durante tanto tiempo, por lo tanto eso también se mantiene. ¿Qué elementos cambian antes y después de la independencia? En el ámbito político principalmente cambia todo, ¿ya? Cambia la forma de gobierno, ya no teníamos un rey, ¿cierto? No teníamos virreinato, ahora teníamos un presidente o varios presidentes al menos durante el periodo de ensayos constitucionales u organización de la república. Se da fin a las instituciones coloniales, llámese Real Audiencia, llámese casa de contratación, y se termina también con el monopolio comercial, cuya principal institución colonial que se encargaba de velar porque se mantuviera el monopolio comercial
era la casa de contratación. Recuerden que estaba en España, ¿cierto? En Europa, y desde ahí se veía que el monopolio comercial se cumpliera, es decir, que solamente le pudiésemos vender a los países con los que estábamos obligados a vender y a comprar, que era principalmente España, de ningún otro. Socialmente se mantiene un orden piramidal, ¿ya? En donde el bajo pueblo es el grupo social más numeroso y constituye la principal fuerza de trabajo. Son los campesinos principalmente, ¿ya? Este sector no tiene incidencia en las decisiones políticas y está completamente sometido a la aristocracia, es decir, a los que tienen más poder económico principalmente, y con eso también tenían poder político. Por lo tanto, tenemos una desigualdad social bastante grande durante este tiempo, ¿ya? Existían ricos muy ricos, principalmente descendientes de españoles, y pobres, muy pobres campesinos, principalmente inquilinos, que trabajaban en una hacienda, ni siquiera por dinero, sino que por tener un plato de comida y un techo donde alojar, ¿ya? Para terminar, quisiera solamente nombrar algunos grupos políticos, bandos políticos más bien dicho, de la época. No existían partidos políticos todavía, ¿ya? No existían. Se les nombraba bandos políticos, ¿ya? Llámese pelucones, que eran los conservadores, los pipiolos, que eran los liberales, los estanqueros, los higuinistas y los federales, que eran, digamos, ramas de estos dos, que eran los dos grandes grupos o bandos políticos de la época, ¿ya? La próxima clase vamos a abordar algunos de estos bandos políticos más detalladamente, principalmente estos dos, como les dije, que son los que lideraban entonces la política de la época. Con estos jóvenes vamos a terminar la clase de hoy. Vamos a dar cabida entonces durante esta semana a las clases consultivas. Recuerden por favor estudiar sobre los videos que estamos mandando a YouTube y sobre las guías que estamos mandando. Y en esta oportunidad no voy a mandar una guía, sino que les voy a mandar una página del libro para desarrollar, que son 2 preguntas a raíz de lo que estamos hablando, que está en la página 109 del libro. Para que ustedes las puedan ver de qué se trata, está acá, ¿ya? Esta es la página 109 del libro de historia, donde hay 2 preguntas. Dice, contrasta las visiones de Collier, ¿ya? O sea, Simon Collier, y Villalobos. Bueno, no la pueden comparar con sus compañeros, pero solamente ustedes van a hacerlo de forma individual, van a contrastar estas 2 visiones. ¿En qué se diferencia esta visión de Simon Collier y en qué se diferencia con esta de Sergio Villalobos? Son 2 visiones totalmente distintas. Para eso entonces va a tener que leer este extracto y también este extracto sobre cómo era la visión que tenían respecto a este periodo después de la independencia, llamado ensayos constitucionales u organización de la República, ¿ya? Y como les dije, tuvo distintas complejidades, distintos problemas, ¿ya? Y la segunda pregunta es, ¿cuál de los desafíos mencionados te parece más relevante para conformar la nueva República? ¿Por qué? ¿Ya? Cada uno propone entonces una visión distinta y ustedes la van a tener que comentar entonces en la segunda pregunta, ¿ya? Esta va a ser entonces la actividad que yo les voy a dejar. Estén atentos entonces a las clases, esperemos a la mayor cantidad de personas que estén participando de esto. También atentos al CRA, que hay diversas actividades también la semana correspondiente a la ciencia, principalmente al medio ambiente, ¿ya? Y nos estamos viendo entonces en una segunda, en la próxima oportunidad, jóvenes, en las clases. Que estén muy bien, hasta luego.